Me parecía muy interesante y el Señor tiene, en su soberanía, tiene siempre un plan perfecto. Amén. Y Gabriela se paraba hoy y compartía el libro de Colosenses en la lectura bíblica y vamos a estar comenzando una serie sobre el libro de Colosenses. El libro de Colosenses lo podemos resumir en el versículo que está en Colosenses 3:11. Cristo es el todo en todos. Mira, somos una iglesia que está creciendo, gloria a Dios. Pero si crecemos y nos olvidamos de quién tiene que ser el centro de esta iglesia y de cada una de nuestras vidas, en vano habremos hecho nada. En vano habremos construido un templo, en vano habremos predicado. Si nos enfocamos en las cosas de afuera, en las actividades, en crecer, y nos olvidamos de que el centro tiene que ser Cristo en todo, en vano hacemos nada. Y esta serie va a ir encaminada no solo a entender el contexto que lleva Pablo a escribir esta epístola a los colosenses, sino a que tú también y yo, 2000 años después, más o menos, sigamos poniendo y sigamos reconociendo a Cristo como el centro de todo en nuestra vida. Vamos a hacer una breve introducción al libro de Colosenses. El libro de Colosenses es una carta que escribe Pablo, ¿vale? El apóstol Pablo. De esto no hay duda de quién es el autor. No solo que Pablo comienza la carta diciendo yo, Pablo, escribo sino que a lo largo de la historia los líderes de la iglesia primitiva, como por ejemplo Eusebio, Orígenes, Clemente de Alejandría, Tertuliano e Ireneo, ahí tenéis idea para nombre para vuestros hijos, que dan fe de la autoría de Pablo. Reconocen todos en sus escritos antiguos, o en sus escritos de la época, que esta carta era de la autoría de Pablo. Y es una carta que Pablo escribe desde la prisión en Roma. Es una de las cartas que conocemos, cartas llamadas desde la prisión, junto con Filemón, Efesios. ¿Y a quién la escribe? Pues la escribe a una iglesia que está en la ciudad de Colosas. ¿Dónde está Colosas? Javi, voy a usar el proyector. Vale, pues aquí tenemos Hispania, Italia, esto es lo que sería Grecia, y aquí en lo que ahora es Turquía, en la región de Frigia, tenemos ahí a Colosas. ¿Vale? La ciudad de Colosas durante mucho tiempo fue una gran ciudad muy grande porque tenía mucho movimiento. Todo el tráfico de comercio que iba desde el este hacia Éfeso pasaba por Colosas. Y hacia el norte, a Páramo, que estaba por aquí, pues también pasaba por Colosas. Pero luego el Imperio Romano dijo, pues mira, vamos a desviar un poco eso y que no pasen por Colosas, sino que pasen por otra ciudad que estaba muy cerquita. Y esto hizo que la ciudad de Colosas empezara a decaer poco a poco, hasta que en el siglo VIII estaba casi abandonada. En el siglo XII fue destruida y hoy pues, está deshabitada. Hoy lo que hay son ruinas en Colosas. Pero en sus buenos tiempos, Colosas fue un importante centro de la industria de la lana. Y esto hizo que, aunque los judíos que vivían en la región hacía un par de siglos antes de Cristo fueran expulsados de la región por un señor que se llamaba Antíoco el Grande, poco a poco, con esto del comercio de la lana, pues fueron regresando unos judíos interesados en el comercio, en el negocio, y esto hizo que la población de Colosas fuese en su mayoría gentil, muchos descendientes de griegos y gente que no era judía, pero al mismo tiempo iba creciendo una población judía en la sociedad. Y esta es la sociedad en la que está la iglesia de Colosas, en la que Pablo escribe esa carta. Bueno, ¿y por qué es importante todo esto? Estos datos son relevantes porque nos ayudan a entender un poco cuál era el problema que estaba teniendo la iglesia de Colosas y el por qué Pablo escribe esta carta. Había una herejía que estaba surgiendo en Colosas. Y la herejía que estaba surgiendo en Colosas era una mezcla de falsa filosofía griega y legalismo judío. Las dos partes que conformaban la población colosense. Pausa. ¿Qué es una herejía? Una herejía es una falsa enseñanza que al creerla puede privar al creyente de su salvación. Por poneros un ejemplo, si yo enseño que guardar el sábado es conveniente porque a Dios le agrada, algunos pueden estar en desacuerdo, ¿vale? Eso sería una doctrina, una enseñanza incorrecta. Pero no es una herejía. Una herejía sería que si yo enseñase que para ser salvos tenemos que guardar el sábado.
que como parte del proceso de salvación hay que hacer cosas además de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. ¿Y por qué es una herejía? Pues porque estoy negando la suficiencia de la gracia de Dios para la salvación. Estoy diciendo que mi salvación no es suficiente con Cristo, sino que involucra otras cosas. Y en el caso de Colosas, teníamos por un lado la filosofía griega, que estaba dando su toque a esa herejía, porque los griegos venían enamorados del conocimiento. La Grecia era la cuna de la filosofía. ¿Y qué significa filosofía? Amor al conocimiento, amor a la sabiduría. Y esta filosofía estaba afectando la doctrina del Evangelio con la opinión de que Cristo no era suficiente. Solo Jesucristo era insuficiente en el proceso de salvación y el hombre necesitaba además conocimiento, necesitaba sabiduría. La filosofía griega también estaba introduciendo enseñanzas en las que decían que Dios era bueno, sí, pero la materia, lo material, era malo. Y entonces, por tanto, Dios no podía haber creado la materia, Dios no podía haber creado el mundo. Creían que Dios tenía lo que ellos llamaban emanaciones. Una emanación es una derivación, es un derivado de algo. Nos vamos a poner un poco aquí metafísicos como los griegos. Ellos creían que tenían emanaciones y que unas de esas emanaciones eran buenas, otras malas. Estaban ahí, tenían como una jerarquía, unas más malas, más buenas, hasta las mejores. Entre esas mejores estaban los ángeles y la mejor era Jesús, creían ellos. Ellos decían que el hombre solo podía ser salvo con la ayuda de las buenas emanaciones de los ángeles y de Jesús y también con el conocimiento. Esas enseñanzas no solo negaban la suficiencia de Cristo, sino que también negaban la divinidad de Cristo, porque decían que una emanación buena de Dios no podía habitar en un cuerpo hecho con la materia, que era mala. Por lo tanto, Dios no podía haber descendido y hacerse hombre como hizo Cristo. Y por otro lado tenemos el legalismo judaico, de los grupos de judíos que habían poblado la región, y esos enseñaban pues, que además de la salvación, además del sacrificio de Cristo y del Evangelio, pues hacían falta pues, circuncidarse, guardar el sábado, guardar dietas, no comer esto, no comer lo otro. Si no sabes lo que es circuncidarse, es cortar la piel que rodea el glande. Y si no sabes lo que es el glande, pues lo buscas cuando llegues a casa. Al igual que los griegos, esa doctrina pues, negaba la suficiencia del sacrificio de Cristo para nuestra salvación. Añadían cosas a la vida del creyente. La herejía que amenazaba a la iglesia de Colosas era una mezcla de filosofía griega con legalismo judío. No era que había unos que enseñaban unas cosas y otros que enseñaban unas cosas, es que había gente que enseñaban una combinación de las dos. ¿Cómo? ¿Es una mezcla muy rara? Pues no lo sé. Pero ese es el contexto en el que estaba la ciudad de Colosas. Por extraño que parezca, había falsos maestros que enseñaban ambas cosas. La iglesia de Colosas no había caído en esas enseñanzas. La iglesia de Colosas se mantenía firme en la fe y en el evangelio de la suficiencia de Cristo. Pero, de forma preventiva, Epafras, que fue quien fundó la iglesia de Colosenses, se va un viaje hasta Roma para decirle a Pablo lo que está sucediendo. Si veis aquí en el mapa, aquí está Colosas y aquí está Roma. No hay Ryanair, no hay Iberia para ir de Colosas a Roma. Había que ir en burro, en caballo, en camello, andando 2000 kilómetros. Epafras, imaginaros el amor de Epafras por su iglesia, que al ver lo que está sucediendo dice, yo tengo que ir a ver a Pablo. Pablo me tiene que decir cómo lidiar con esto. Y me toca irme 2000 kilómetros, ir a Madrid, regresar, andando, pero por amor de mi iglesia y por amor del evangelio, para que el evangelio no sea corrompido, voy a ir. Le pregunta a Pablo, y Pablo escribe entonces la carta a la iglesia de los colosenses, de manera preventiva y refutando muchas de las doctrinas que se cocían en Colosas. Y el tema central que Pablo va a llevar en toda la carta es lo que hablamos al principio. Cristo es suficiente. Cristo es el todo en todos. No sé cuántos domingos pasemos en el libro de Colosenses, porque no tengo todas las prédicas hechas, ¿vale? Pero a lo largo de esa serie, si el Señor no te muestra nada más, si no te acuerdas de quién era Epafras o de qué era la herejía,
o de que la escribió Pablo desde la prisión, o ninguno de los nombres de los líderes de la iglesia antigua que te he dicho. Mi oración es que el Señor te muestre y que se te quede esto en tu corazón. Cristo es suficiente. Cristo es todo. Y es en ese contexto en el que llegamos al primer versículo de Colosenses. Colosenses 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo empieza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo. Pausa. A Pablo lo conocemos también con otro nombre, ¿verdad? Saulo de Tarso. La primera vez que oímos de Saulo fue cuando apedrearon a Esteban. Si no conoces la historia, Esteban era un creyente de los primeros creyentes del evangelio de la iglesia primitiva. Y Esteban fue escogido como diácono. Los diáconos eran las personas que ayudaban a servir en la iglesia, que estaban a cargo de las cosas que no era predicar y compartir la palabra. Los apóstoles decían: nosotros no podemos ocuparnos de limpiar las mesas, de los ministerios, de la alabanza, de todo. Necesitamos diáconos. Y se nombraron ciertos hermanos para ocupar esa posición. Uno de ellos era Esteban. Pero Esteban, lleno de gracia y poder del Espíritu Santo, dice que hacía prodigios y señales. Y se levantaron algunos de la sinagoga de los judíos a discutir con él. Pero la Escritura nos dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. En otras palabras, como decimos en Cuba, Esteban se los estaba comiendo por una pata. No podían con Esteban. Refutaban y Esteban les refutaba y no tenían que decirle a Esteban. Y como buenos perdedores o como malos perdedores, eso lo llevó a que comenzaran a acusarlo de blasfemo, de blasfemar el nombre de Dios. Y lo presentaron ante el consejo, ante el concilio de judíos. Imaginaros la respuesta que dio Esteban en el concilio. La podéis encontrar en Hechos 7. Imaginaros la respuesta que dio Esteban, que los miembros del concilio directamente dijeron: a la calle con él, fuera de la ciudad, apedréenlo. Ni advertencia, ni si lo vuelves a hacer, no. Imaginaos cómo respondió Esteban, que los principales de la sinagoga lo sacaron y lo apedrearon y lo mataron ese mismo día. Esteban se convierte en el primer mártir del evangelio, en el primer creyente en morir por su fe en Cristo y en el evangelio de Cristo. Y en medio de esa historia sale Saulo. Hechos 8:1 dice: y Saulo consentía su muerte. Saulo probablemente se estaba alegrando de que uno de los fanáticos de Jesús fuera apedreado. Saulo no era solo un observador pasivo de lo que estaba sucediendo. Hechos 8 nos sigue diciendo que Saulo era de los que iba casa por casa buscando creyentes y del Señor, y los arrastraba fuera de su casa y los metía en la cárcel. La Escritura dice que Saulo asolaba la iglesia, destruía la iglesia. Yo me imagino y especulo que si a algo le tenían miedo los cristianos de aquella época, sería Pablo. Viene Pablo, escondeos. Pero en Hechos 9 pasa algo maravilloso. Dice que Saulo, aún, imaginaros el nivel de odio que tenía Saulo contra la iglesia, dice que aún respirando amenazas y muerte contra la iglesia, no era suficiente los que habían allí, y le dice a los del concilio: dadme permiso para yo irme a Damasco y ver si encuentro más gente cristiana de esta para meterla a la cárcel. Y Pablo se va por el camino de Damasco para buscar más creyentes, para apresar más cristianos, pero el Señor tenía otros planes para él. En el camino de Damasco el Señor se le aparece a Saulo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo entiende que es Jesús quien le está hablando, y desde ese momento Saulo se pone al servicio del Señor. Saulo tiene un encuentro con el Señor, su vida cambia, y el Espíritu Santo luego lo escoge para predicar el evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos. Y en cada una de las cartas que vamos a ver de Pablo, en todo el Nuevo Testamento, esta incluida, vemos que Pablo no usa su nombre hebreo.
Saulo no se presenta como Saulo de Tarso, Pablo usa su nombre griego, Paulus. Y si estás pensando, es que el Señor le cambió el nombre. El Señor no le cambió el nombre a Pablo. En ningún momento en la Biblia dice que el Señor le dio un nuevo nombre. De hecho, el Espíritu Santo, en Hechos, cuando escoge a Pablo para el ministerio, dice, escogedme a Saulo y a Bernabé. En ningún momento cambia el nombre, pero Saulo y Pablo eran dos nombres de la misma persona. Pero me parece muy interesante que Pablo escoja firmar sus cartas como Pablo, porque el significado de Pablo, de Paulus en griego, es un significado muy interesante. ¿Sabéis qué significa? Pequeñito. Insuficiente. Exiguo. Qué palabra más chula. Escaso. Reducido. Que no alcanza el nivel necesario. Justo desde el principio de la carta, Pablo está mostrando a los colosenses y a nosotros en esta mañana, no se escribe Saulo de Tarso, no se escribe aquel que fue circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, en cuanto al cuidado de la ley, dice Pablo de sí mismo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, adiestrado a los pies de Gamaliel, uno de los más prominentes rabinos de la época. Pablo está diciendo, no hay nada grande en mí, no hay nada glorioso en mí, sino que os escribo como aquel que es totalmente insuficiente, totalmente escaso, no tengo el nivel necesario, pero escuchadme, porque mi autoridad no viene por mis méritos, sino por aquel de quien soy apóstol, Jesucristo. Apóstol significa enviado, mensajero, o incluso embajador. Un embajador no tiene autoridad en sí mismo, sino que tiene la autoridad que el país de donde viene le ha dado cuando le ha nombrado embajador. Pablo comienza diciendo a los colosenses, yo no soy más que un simple mensajero de Jesucristo. Si bien antes de conocer al Señor yo era alguien, era importante y tenía de qué gloriarme, ahora solo me glorío de ser un apóstol de Cristo. Más aún, Pablo dice, yo no soy apóstol porque me lo haya ganado. Yo no soy apóstol de Cristo por ninguno de mis méritos, sino por la voluntad de Dios. 1 Corintios 15, Pablo dice en el versículo 8, por último, como a un abortivo, se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Desde el primer momento, desde la primera línea de esta carta, Pablo deja bien claro una cosa. No me miréis a mí, miradlo a él. La autoridad no viene de mí, viene de él. La palabra no viene de mí, viene de él. El importante no soy yo, el importante es él. Mira, hemos pasado más tiempo en el saludo de lo que quizás os hubieseis imaginado que íbamos a pasar. Pero creo que es importante por dos razones. En primer lugar, ¿cuántos hemos tenido o tenemos algún pastor, algún predicador, algún líder al que admiramos, al que seguimos? Yo tengo varios, Cuando tengo una pregunta, cuando tengo un pasaje que no entiendo, algo que es controversial, enseguida voy a buscar a ver qué ha dicho Piper, qué ha dicho MacArthur, qué ha dicho Sproul sobre tal pasaje, cómo lo han interpretado. O vamos a preguntarle, a pedirle consejo sobre la situación en la que estamos pasando a alguien que consideramos por su experiencia, por su sabiduría, por su madurez en la fe. Quizás es alguien que nos está ayudando a crecer, que nos está discipulando. No cometamos el error de elevar a esa persona más de lo que debe ser exaltado. Hace no mucho, creo que 3 o 4 años, había un predicador llamado Ravi Zacharias. Quizás no suena nada porque es un predicador de habla inglesa. Pero este predicador murió y Ravi Zacharias fue un apologista. Un apologista es una persona que defiende la fe, que va a debates con ateos, con otras personas a defender la fe del Evangelio. Sus sermones eran escuchados o vistos por miles de personas. Y tras su muerte, muchos pastores de renombre dijeron y se despidieron de él diciendo, adiós al mejor apologista del siglo XXI. Sin duda, una gran pérdida para la iglesia cristiana. Meses después de su muerte, comenzaron a salir acusaciones
de que Rabí Zacarías había tenido comportamientos o contactos inapropiados con una mujer de un spa que él frecuentaba. Las acusaciones llevaron a que se lanzara una investigación profunda, una investigación seria, y la investigación dio los resultados que eran un poco aterrorizantes. Las acusaciones no eran acusaciones. Rabí Zacarías estaba metido hasta el cuello en problemas de acoso, en problemas sexuales, horrible. Y no era cosa de una vez, llevaba tiempo haciendo esto. El mundo evangélico, al menos el de habla inglesa, se conmovió de una manera increíble, porque nadie esperaba que un predicador de esta magnitud, que un defensor de la fe, cuyos debates con ateos eran famosos por defender el evangelio, pudiera caer en tal magnitud de depravación. Con el tiempo, el ministerio de este señor tuvo que despedir gente, cerrar sedes en muchos países y ha ido decreciendo poco a poco. Por eso que Pablo nos dice, no me miren a mí, no miréis al hombre, no os hablo yo, mirad a Cristo. Porque cuando empezamos a poner los ojos en los hombres y luego los hombres fallan y caen, caemos nosotros con ellos. Pero Cristo no falla. Cristo es la roca sobre la que edificamos nuestra casa. Aun cuando vengan las tormentas, no seremos movidos. Creo que es importante que entendamos que Pablo no se presenta a sí mismo como el gran Saulo de Tarso, conocedor de las Escrituras, conocedor de la ley, sino como un simple, pequeño, insignificante representante de Cristo. Miradlo a Él. Y en segundo lugar, creo que eso es importante porque a veces nosotros ponemos la mira en otros, pero a veces buscamos la suficiencia en nosotros mismos. En nuestro dinero, en nuestro conocimiento, en nuestra raza, en nuestro pasaporte, en nuestra salud. Mira, vivimos en una sociedad en la que se predica mucho el tú puedes, si te lo propones lo logras, en ti está el poder, y puede que esté bien, ¿vale? Hasta cierto punto, siempre y cuando no olvidemos que apartados de mí, nada podéis hacer. Termino con eso en esta mañana porque, como os decía, hoy es solamente la introducción a esta serie. Nosotros hoy vivimos en una sociedad no muy diferente de la sociedad de Colosas. Todo el mundo tiene un camino para la salvación. Todo el mundo quiere enseñar un camino que no dependa solamente del sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Y si pueden, y en su mayoría lo hacen, si pueden dejar a Cristo fuera de ese camino de la salvación, mejor. Desde el primer versículo de Colosenses, Pablo nos está diciendo, el Espíritu Santo nos está diciendo, Cristo es el centro. No es Pablo, no son los predicadores, no eres tú, es Cristo. Pablo ha sentado las bases de que todo lo que va a compartir no es autoridad suya, no es porque él sea nadie, sino bajo la autoridad del único que tiene autoridad, Cristo. Y en los siguientes versículos y capítulos de este libro vamos a ver cómo Pablo seguirá reforzando esta idea, que Cristo sea el todo en todos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, Señor. Te damos muchas gracias porque no hay nada en nosotros que pueda acercarse a ti, no hay nada en nosotros, Señor Dios, que nos haga merecedores de tu gracia. No hay nada en nosotros, Señor Dios, que nos haga dignos de ser salvados por tu amor y por tu misericordia, Señor Dios. Pero la Escritura dice que tú, en tu misericordia, habiendo pasado nuestros pecados, habiendo salvado nuestras vidas, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, Señor.